el tema que yo tengo conmigo va referido a la tipificación del delito del aborto, en un sentido que creo yo habrá que ponerlo todavía entre signos de interrogación acerca de si hay avances o propuestas sobre la despenalización en el Código Penal peruano. Tenemos entonces, he dividido la ponencia en 4 puntos, parecen muchos, pero en verdad no serán tantos, donde voy a abarcar, en primer lugar, el alcance de la regulación del aborto en el Perú. Esto lo pasaré un poco sencillo, simplemente para efectos de precisar hacia dónde va la ponencia. Luego, algunas propuestas a nivel internacional, sobre todo estas últimas que están incluso siendo materia de discusión actualmente en el mundo. Luego también algunas líneas que se pueden identificar en el Perú respecto a estos avances y retrocesos sobre la despenalización del aborto. Y finalmente un balance de si es que en verdad hay o no hay un avance en nuestro país. Vamos con este primer punto, ya que el tiempo siempre es un poco cruel para exponer ideas, sobre todo de una forma tan breve. Y claro, empezamos con la regulación del aborto en el Perú. La regulación del aborto en el Perú, concretamente, así como pasa en diversas partes del mundo, pone dos extremos sobre la balanza, por decirlo de una manera. En primer lugar, tenemos de una perspectiva por parte de las gestantes acerca de su derecho a la autodeterminación, ¿verdad? A decidir sobre su cuerpo, sobre su curso, el curso de su vida, de lo que quieren decidir para su futuro, en líneas sencillas. Y del otro lado, desde la otra postura, desde la otra orilla, tendremos pues el derecho del concebido a vivir. Entonces, estas dos posturas no siempre están contrarias dentro del ordenamiento jurídico peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra legislación tiene dos extremos. Por un lado tenemos un conjunto de delitos de aborto que se llaman los abortos sin consentimiento de la gestante, o sea, aquellos abortos donde la gestante sí desea continuar con el aborto, pero que por razones ajenas a la gestante, o sea, ya no desea que se produzca la interrupción de su embarazo, bueno, finalmente se produce, ¿no? De repente porque alguien lo obliga a hacerlo, porque ella está completamente en contra de ello y tiene una situación de coacción o lo que fuera. Entonces, estos son situaciones de aborto que también están reguladas y protegidas en el Código Penal peruano. Pero claro, cuando nosotros hablamos de aborto, en la línea de la discusión internacional y de lo que amerita, sobre todo la despenalización del aborto, más bien nos estamos concentrando en este segundo grupo de regulación, es decir, aquellos abortos que sí cuentan con el consentimiento de la gestante, ¿no? O en todo caso, cuando son menores de edad, con el consentimiento de su representante legal. Entonces, es interesante porque si bien tenemos, ¿no?, estos dos grupos de regulación, vamos a decirlo así, claro, todos nuestros esfuerzos probablemente vinculados con la despenalización del aborto van a este segundo grupo. Y claro, aquí sí contamos con el consentimiento de la gestante y tenemos una serie de tipos penales, no voy a ahondar en cada uno de ellos, pero que nos van a dar alguna línea o algún sentido de hacia dónde va la protección del legislador peruano en esta materia. ¿Qué más tenemos por aquí? En atención a esta regulación del aborto en el Perú, como un primer punto. Tenemos que, claro, otra vez, nuestros esfuerzos van a ir en esta segunda franja, en aquello que va hacia el aborto con consentimiento de la gestante. Pero sin embargo, viendo únicamente así, de una forma bastante breve, la regulación completa que existe acerca del aborto en el Perú, pues ya vamos quizás teniendo algún sentido un poco contradictorio o un poco extraño acerca de lo que buscaría el legislador peruano. Así, por ejemplo, nos vamos dando cuenta que aún en aquellos supuestos de aborto sin consentimiento de la gestante, pues claro, el ámbito de la pena, la cantidad de pena que se coloca a estos tipos penales, pues va por debajo de lo que podemos tener para una protección de la vida humana independiente, o sea, de la vida que ya nació, ¿no? Lo cual de por sí, para aquellas personas que de repente van en un sentido
por ahí escuché decir a mi colega Julio, en sentido axiológico, ¿no? Incluso en un sentido de protección de la vida como tal, ya de por sí da una, un aliento un poco negativo de que incluso en aquellas regulaciones donde el aborto no es consentido por la gestante, pues la pena se diferencie en una cuantía grande respecto a la protección de los delitos contra la vida humana independiente. Entonces, esto no nos brinda claridad sobre qué busca, mejor así, sobre qué busca proteger el legislador peruano. Pero luego, ya cuando también vamos hacia el marco punitivo respecto de este segundo grupo, que será el aborto con consentimiento de la gestante, donde se concentran estos esfuerzos de despenalización del aborto, claro, las penas para aquellos extremos que sí son punibles, ¿no? Como el delito de autoaborto, aborto consentido, aborto sentimental y eugenésico, son ínfimas. O sea, estamos, si ustedes pueden apreciar la pantalla que se está proyectando, estamos hablando de máximo de 2 años, 4 años, probablemente hasta 5 si es que se produce la muerte de la gestante. Y claro, en aborto sentimental y eugenésico estamos hablando de un máximo de 3 meses, con lo cual, otra vez, digamos, parece que la cuantía del ámbito de pena no nos es clara para poder darle un sentido definido de qué es lo que buscaba proteger el legislador peruano. Esto es, si es que buscaba en verdad darle un peso de protección, tal como lo hace con la vida humana independiente. Entonces, esta primera mirada, así únicamente quizás por encima de la regulación del aborto en el Perú, busco quizás aquí comunicar 3 ideas hasta este momento. En primer lugar, que claro, lo que les decía, la regulación del aborto, si la miramos otra vez desde un sentido que cuenta con el consentimiento de la gestante o sin su consentimiento, no permite saber con claridad cuál es la postura del legislador sobre la protección de la vida humana dependiente. ¿Por qué? Porque si es que la comparamos con un sentido de vida como tal, pero respecto de la vida humana que ya nació, o sea, independiente, como tradicionalmente se le llama en el derecho penal, pues nos vamos dando cuenta que el marco punitivo, incluso en aquellos tipos penales que tienen alguna pena, pues es ínfimo, es pequeño, es cortísimo, es breve, ¿no? Esto ha llevado a que algún sector de la doctrina diga, estamos entonces ante un derecho penal simbólico, ¿no? Un derecho penal que parece que únicamente busca asustar a la población, pero que en realidad no tiene efectos prácticos grandiosos, ¿no? Casi que cualquier mujer podría quizás acceder a un aborto y que no se preocupe porque vamos, que no va a haber grandes dificultades, ¿no? No se les va a perseguir, la acción va a prescribir antes de que se pueda llegar siquiera a una instancia jurisdiccional, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que se ha dicho, quizás para quitarle el peso, creo yo, de atención a la regulación del aborto. Pero claro, lo que en verdad no se dice de esto es que así que tengamos, sobre todo en este extremo de los abortos con consentimiento de la gestante, así tengamos penas tan reducidas, lo cierto es que el verdadero problema detrás de esta punición, así sea ínfima, del aborto con consentimiento de la gestante, es que la actuación, el hecho de abortar, se convierte en algo completamente clandestino para las mujeres, ¿no? Esto vinculado además a que el Código Penal peruano sí prevé una pena importante para aquel sector médico, ¿bien? Que va, sector médico, sanitario también, que va a contribuir a la realización del aborto. Y la pena importante será la inhabilitación del ejercicio de sus actividades profesionales. Entonces, imagínense ustedes, puedo tener un mensaje como mujer y decir, no pasa nada si aborto, o sea, no pasa nada en el sentido de que probablemente ni siquiera pueda llegar a tener una condena en mi contra, pero sin embargo no tengo los medios accesibles, públicos, de consulta probablemente, que me lleven a tomar la decisión que yo puedo considerar idónea para mí en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelve una práctica clandestina, una práctica donde profesionales médicos tienen temor de aplicarlas de forma transparente, ¿no? Y eso también lleva a que
hay una falta de acceso al aborto en condiciones sanitarias ideales. ¿Por qué? Porque, claro, podrán acceder a este aborto quizás en condiciones aquellas personas, aquellas mujeres que puedan pagarlo, o aquellas mujeres que tienen una confianza extrema con su ginecólogo, con su obstetricia, con su obstetra, perdón, o con quien fuera. Entonces, claro, se vuelve una práctica clandestina, una práctica que lleva a que las mujeres busquen, mujeres de muchas edades, no necesariamente mayores de edad, sobre todo también hay menores de edad involucradas, mujeres que busquen una salida a una interrupción del embarazo que no tiene una vía legal para ello. Entonces, ese es el verdadero problema, más allá de que las penas sean tan ínfimas. Bien, ese es el problema general de contar todavía con una penalización del aborto consentido, ¿no? Porque nos vamos a concentrar aquí. ¿Y qué más? Que claro, los esfuerzos que han existido a nivel normativos en el Perú van en la línea de aumentar la regulación, precisarla, detenerse quizás en el aborto terapéutico. Este aborto que está previsto en el artículo 119, que es el único aborto que por aquí ya se anunciaba no es punible. Bien, entonces con esta primera idea, aquí por ejemplo, ¿no? Tenemos un supuesto de cómo existen una serie de normas a nivel administrativo que han buscado desarrollar el aborto terapéutico, un aborto que no es punible cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar que en su salud se produzca un mal grave y permanente. Entonces, existe normativa administrativa que se ha preocupado por dar una serie de indicaciones, ¿no? Cuándo esto se puede producir. La gran mayoría de ellas concentradas en la salud de la gestante. Pero claro, queda una cláusula abierta hacia el numeral 11 de esta normativa que nuevamente deja un espacio muy grande para la interpretación jurisdiccional, ¿no? ¿Qué es lo que un juez puede creer respecto de una situación concreta? ¿Qué es lo malo con ello? Que claro, que para que ingrese una protección jurisdiccional en el sentido de un proceso penal, pues probablemente el hijo, ¿no? El hijo, la hija que se buscaba interrumpir con el aborto, pues probablemente ya habrá nacido y tendrás quizás hasta algunos meses o años de vida, si es que lo vemos por la parte de la vía penal. Entonces, no se soluciona mucho con estos apoyos que existen a nivel administrativo, que es donde se ha ido concentrando el mayor esfuerzo normativo por regular el sentido del aborto, ¿no? Del aborto terapéutico como un único supuesto de despenalización en el Perú. ¿Qué más podemos avanzar? Hasta ahí entonces una primera mirada, no hay objetivos claros del legislador, hay un problema serio de penalización que vuelve esta práctica como clandestina y los esfuerzos son insuficientes porque dejan un espacio a la interpretación jurisdiccional acerca de qué supuestos ponen a la gestante en un peligro para su salud o su vida, que si es que buscamos el mecanismo penal, es un mecanismo que ya llega muy tarde para atender una problemática que merece una atención puntual, ¿no? Una atención dentro del proceso de gestación. Con esa idea, con esas ideas, disculpen que vaya un poco rápido, pero con esas ideas vamos hacia el segundo punto. Entonces, teniendo esta problemática, uno podría decir, ¿y qué propuestas tendría yo para despenalizar el aborto? Entonces, claro, en el mundo existen tres propuestas. La que está en rojo claramente no busca despenalizar nada, es política de criminalización absoluta, ¿no? No voy a permitir el aborto bajo ninguna condición, ni siquiera cuando la vida de la gestante está en peligro, ni siquiera cuando su salud está en peligro, por violación sexual o porque el feto tiene alguna tara física que va a hacer pues su vida insostenible, ¿no? No, para nada, simplemente no lo voy a permitir. Esa es una opción normativa, ¿no? Ahí ya tenemos probablemente los códigos penales del mundo ya han abandonado esta clase de prácticas, ¿no? Pero donde sí nos concentramos en un sentido de propuestas de despenalización van más bien por estas otras dos flechas, una de ellas de color amarillo, que es en un sentido un poco más moderada, para identificar supuestos de una política por indicaciones, por causales. O sea que no van a permitir todos los abortos
sino solamente alguno de ellos. Por ejemplo, ¿no? Lo que se denomina el aborto eugenésico, cuando el feto tiene una serie de taras físicas que harán que su vida sea imposible, breve, con muchos problemas de salud incorporados. También tenemos ahí el aborto sentimental, esto es por violación sexual de la gestante o por incesto de la gestante, ¿no? Quedado de repente embarazada del hermano, del padre, de los tíos, del abuelito, etc. Otro supuesto, el aborto terapéutico. Claro, cuando lo que les decía, la vida de la gestante, la vida o la integridad de la gestante está en peligro. Entonces, estos supuestos de aborto, despenalización del aborto por causales, probablemente son los que han tenido mayor fuerza incluso a nivel internacional para su apoyo. Y luego tenemos las políticas que son mucho más permisivas, donde no es necesario entrar en un sistema de causal, sino que se va a permitir el aborto con consentimiento de la gestante bajo un sistema de plazos, usualmente identificados como libres durante el primer trimestre, esto es hasta las 14 semanas, y con algunas cuestiones, digamos, a evaluar por encima de estas 14 semanas y hasta las 28 semanas de embarazo. Entonces, claro, ¿por qué no se sigue quizás entre las 28 y las 42 semanas o 40 semanas de embarazo? Porque ahí ya se dice hay un mayor peligro incluso para la vida de la gestante o para su integridad respecto de la práctica misma del aborto, ¿no? Pero por lo menos durante el primer trimestre sí es un aspecto que aquellos sistemas jurídicos que han aceptado la despenalización del aborto bajo un sistema de plazos tienen una acogida también generalizada, ¿no? Con esta idea de más bien propuestas que no buscan que haya ningún supuesto de despenalización, otras por el contrario que tienen una despenalización moderada y otras que tienen supuestos mucho más permisivos, pues así de manera también muy general podemos ver que en el mundo, sobre todo en estos últimos años en Latinoamérica, ha existido una práctica más bien dirigida a despenalizar el aborto con consentimiento de la gestante. En Chile, bajo un modelo de indicadores, ¿no? Esto de los supuestos de abortos, permitir el aborto cuando hay un presupuesto de aborto eugenésico, terapéutico, por violación sexual, por incesto también. En Argentina, una réplica de algunos indicadores como la violación sexual y terapéutico para efectos de despenalizar el aborto, pero también el supuesto de plazos incorporado hasta las 14 semanas. En México, bajo un pronunciamiento jurisprudencial que más bien hace referencia al no procesamiento de mujeres en casos generales de abortos consentidos, que busca finalmente que este pronunciamiento jurisdiccional tenga una relevancia a nivel de los códigos penales de los Estados Federados de México. Luego para Colombia, que ya acepta también bajo un pronunciamiento jurisdiccional el modelo de plazos, ¿no? Esto es hasta incluso las 24 semanas. Dense cuenta cómo aquí los plazos incluso van subiendo. Y claro, algunas propuestas todavía, por ejemplo, Alemania, que más bien ya permite que los médicos puedan informar sobre los pasos que deben de seguir las gestantes que buscan interrumpir sus embarazos, incluso con una permisión de hasta las 14 semanas. Antes había una prohibición de informar acerca de cuáles son los pasos a seguir, pero ahora ya hay una permisión para informar muy reciente por parte de los médicos en Alemania a partir de marzo de este año. Entonces, tenemos un movimiento, una ola que va hacia la despenalización en estas dos líneas o sentidos que antes les había comentado. Hay un caso muy famoso que se está moviendo todavía a nivel internacional, no cuenta aún con un pronunciamiento definitivo, que es el caso Roe versus Wade, que en Estados Unidos, uno de estos pronunciamientos, además, claves para entender el derecho a la autodeterminación de la gestante, que durante muchos años incluso fue el caballo quizás ganador, por así decirlo, de otros ordenamientos jurídicos que buscaban un soporte a nivel jurisdiccional para la despenalización del aborto. Este pronunciamiento viene siendo cuestionado aún y, según lo que informa la prensa de Estados Unidos, pareciera que incluso hasta lo pueden revocar. Así que habrá que estar atentos respecto a qué puede ocurrir
sobre este pronunciamiento bastante antiguo que, como les decía, había inspirado la despenalización del aborto en una serie de países. Y pasamos ahora con el tercer punto de la exposición, que teniendo estas ideas entonces de la despenalización, propuestas normativas y también tomando en cuenta el sentido de cómo van las cosas en Perú con la regulación, pues de una forma muy breve paso a ver qué avances o retrocesos podemos entender otra vez en un sentido global para efectos de nuestro país acerca de las propuestas de despenalización del aborto. Y aquí, porque sé que el tiempo va un poco en contra mía, voy a hacer únicamente un comentario general, luego iré hacia algunas precisiones, pero aquí lo que he buscado es seguir también un poco la línea de los colores que les había comentado anteriormente para efectos de identificar estas líneas o políticas de despenalización del aborto. Entonces, me atrevería a decir de una forma, con una valoración global de lo que existe, que claro, para nuestro país tenemos pronunciamientos internacionales interesantes, casos que han sido llevados, casos de Perú que han sido llevados a instancias internacionales y que han derivado en comunicaciones, en orientaciones a nuestro país para que se despenalice el aborto consentido de la gestante por causales y en general recomendaciones respecto a que se despenalice cuando haya consentimiento de la gestante en general. Es por eso que aquí he colocado en una línea con color verde, bueno, un recuadro con color verde, de que existen pronunciamientos internacionales hacia Perú, o sea, dirigidos expresamente hacia Perú, donde se busca en primer momento que haya una despenalización por causales y como una recomendación general que ésta se extienda a todos los abortos que cuentan con consentimiento de la gestante. En este mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, podemos ir identificando que más bien existen otras instituciones dentro de nuestro país que no van o no están a favor de acoger estas recomendaciones internacionales. Por ejemplo, aquí con un color un poco más amarillo, en un sentido de darle una apariencia media, tenemos más bien los proyectos normativos que se discuten en el Congreso de la República del país. Tenemos, diría yo, para ambos gustos. O sea, tenemos propuestas que sí que están enfocadas en la despenalización del aborto, sea por causales o sea de forma generalizada, por un sistema de plazos, pero también tenemos proyectos normativos que por el contrario buscan darle una primacía absoluta al derecho a la vida del concebido. Esto es anular la posibilidad de que se produzca un aborto incluso bajo la figura de un aborto terapéutico, que es el que actualmente está o que no cuenta con punición en nuestro país. Por eso es que está en un color así un poco ámbar, ¿no? Intermedio. Creo yo que la postura más renuente que existe en nuestro país acerca de pronunciarse sobre la protección de la vida antes del nacimiento viene de la mano del Poder Judicial. Hubo un momento importante con el caso de la píldora del día siguiente para que haya un pronunciamiento al respecto y con posterioridad a digamos, a efectos de decir cuándo empieza la protección de la vida, hasta cuándo es que se puede quizás disponer de ella sin que haya ninguna penalización, pero fue un momento que no se aprovechó de forma correcta y con posterioridad se ha buscado algún mecanismo para que igual se puedan vender los medicamentos orales de emergencia, pero sin que haya habido un impacto interesante acerca de la despenalización del aborto. Entonces, por eso es que lo pongo con color rojo, porque a pesar de que hubo la oportunidad en su momento, la postura que se identificó, en todo caso desde mi punto de vista, fue bastante tradicional y no ha habido una postura todavía que vaya a revocar este sentido. Bien, y luego aquí pongo también en un sentido de color verde, que a diferencia, ¿no? En un sentido también de balance de poderes, tenemos a un sector muy fuerte dentro del país que viene de la mano de el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la Defensoría del Pueblo, de la propia sociedad civil, organismos nacionales,
que cada vez que hay un proyecto de ley a discutir en el Congreso donde se busca prohibir el aborto, incluso punir, perdón, incluso el aborto terapéutico, pues están muy atentos y tienen una postura muy clara acerca de que esto no debería producir. Y por eso es que también le he puesto un color hacia un sentido verde. Me parece interesante porque, claro, sobre todo de cara a lo que es el balance de poderes en nuestro país, pues dense cuenta, ¿no? Tenemos desde el Congreso una postura intermedia, desde un poder judicial más bien un tanto tradicional, muy vinculado a proteger la vida, dependiente, como se llama todavía, pero claro, de parte de organismos del Poder Ejecutivo, incluso por eso hago referencia al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la sociedad civil, de la Defensoría del Pueblo, de las propias universidades, muy atentos más bien a que no haya vuelcos relevantes acerca de incluso señalar que debe punirse situaciones extremas como el aborto terapéutico, que a la fecha ya está despenalizado. Bueno, más que despenalizado, no tiene una punición en Perú. Entonces, me parece interesante este balance. Yo aquí tengo algunas anotaciones que para efectos de tiempo no me voy a detener. Puedo compartir las diapositivas para que luego las revisen. Pero, por ejemplo, aquí recojo algunos extremos de un pronunciamiento muy interesante que hubo por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas acerca de las recomendaciones que se dan a Perú para que se despenalice el aborto por indicaciones y como una orientación general en los demás supuestos de aborto consentido. También hay aquí este sentido de proyectos normativos que más bien están en la línea de despenalizar el aborto, algunos de ellos ya archivados, otros que todavía son muy novedosos, que están, como quien dice, en comisión, y otros que por el contrario, otros también, estos del otro lado también tienen un archivo, pero que por el contrario buscan una protección del concebido, incluso o por encima de la propia vida y la integridad de las gestantes. Esta línea, incluso que, como les decía, ¿no? De balances, me parece destacable señalar el papel de instituciones fuertes en nuestro país que buscan seguir la orientación de los organismos internacionales. Y aquí copié un comunicado muy reciente de hace tan solo tres o cuatro días acerca del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde se manifiestan muy contrarios a un último proyecto de ley acerca justamente de esto, ¿no? De darle mayor peso a la vida del concebido, incluso por encima de la gestante, de la vida o la salud de la gestante. Entonces, me parece interesante mostrar este balance y con esto voy cerrando la exposición, llegar hacia un balance final, si es que tenemos o no tenemos finalmente un avance, ¿no? En cuanto a la despenalización del aborto. Y aquí yo diría que si hay un avance en el sentido de que hay una fuerte atención, ¿no? Lo que les decía, hay sectores fuertes a nivel institucionales que buscan seguir las orientaciones de los organismos internacionales. Esto es importante porque yo entiendo o lo veo como un balance, como una posibilidad de ejercer un poder a efectos de no llevarnos al otro extremo, a las políticas donde el aborto no estaría permitido bajo ninguna forma. Entonces, me parece interesante destacarlo. Pero claro, no por eso voy a ser renuente al hecho de afirmar de que no hay un avance en un sentido de propuestas normativas que vayan teniendo, digamos, fuerza, propuestas normativas de despenalización que vayan teniendo fuerza para salir adelante o para que puedan tener una promulgación próxima, ¿no? Y también del lado de la jurisprudencia conexa, o sea, no vinculada expresamente con los delitos de aborto, pero sí con la protección de la vida, creo que todavía está renuente la jurisprudencia a dar una postura clara, sobre todo a nivel quizás de Tribunal Constitucional, que sería mucho más interesante para poder determinar la orientación de las otras cortes. Y quizás como una idea, y con esto voy terminando, creo yo que el esfuerzo de la despenalización va a ocurrir muy en la línea de lo que se ha venido viendo en la ola latinoamericana, esto es aprovechar un caso, un supuesto que no necesariamente tiene que venir de parte de las cortes penales, pueden ser de parte de las cortes constitucionales, creo yo, a efectos de aprovechar el momento, ¿no? Y de esa manera buscar
o introducir la posibilidad de una despenalización bajo una lectura de la interpretación de la norma penal, ¿no? Entonces, bueno, yo con ello termino mi ponencia sin antes agradecer por la invitación. Muchísimas gracias.